libraba pues de estar buscando el dinero de la pauta publicitaria. Y luego ya solucionado ese problema, venía el problema de hacer que los contenidos de Contravía en ese entonces fueran de audiencia, cuando la televisión prácticamente no tenía otra ventana más allá que la televisión, las señales electromagnéticas a través de los cableoperadores. Por tanto, se requirió del talento que tuvo Holman Morris como periodista para poder poner estos temas y ponerlos en una forma amena, en una forma interesante, rescatando las raíces del periodismo de investigación, rescatando el periodismo de la crónica, el periodismo del reportaje, un costo que implicó mucho viaje, mucha ausencia de la casa, recorrer caminos, etcétera, etcétera. Ese, digamos, fue el secreto frente a la televisión abierta, el cual hace que Contravía se posicione muy bien y logre unos premios de periodismo muy importantes e incluso marcar una pauta, la cual tuvieron que seguir posteriormente los canales grandes como Caracol y RCN. Después de eso, en términos digamos, de lo que sucede con Contravía, de marcar una pauta y recibir una cantidad de premios, pues viene el reto, de alguna forma, de que nace el YouTube, nacen las redes sociales, y somos tal vez pioneros en empezar a poner los programas y los contenidos en esas redes, tanto en YouTube como Facebook, conscientes de que se empezaba ahí a dar una nueva ventana y una nueva posibilidad en el afán de hacer llegar los contenidos al público. Inicialmente a partir de ahí empieza un camino donde la tecnología empieza a avanzar a pasos muy rápidos y fue difícil, y es difícil hoy cogerle el paso a la tecnología. Cuando nosotros subíamos los programas de YouTube a YouTube, YouTube solo permitía 10 minutos. Había que dividir los programas en fracciones de 10, armar un playlist, etcétera. Facebook en un principio ni siquiera permitía subir videos todavía. Y luego esto empieza a moverse de una forma, digamos, súper rápida. En menos de 2 meses o 3 meses ya YouTube permitía 15 minutos. Luego ya al año tal vez ya empecé a permitir videos de 30 minutos o más largos. Facebook entraba también permitiendo ya videos y la subida y la carga de videos largos. Entonces esto exigía el estar día a día con la tecnología, empezar a subir los materiales y estar cada vez más pegados de la tecnología. Digamos que ahí es donde empieza ya todo el camino como de cambiar el pensamiento de un formato de productos para televisión a un pensamiento de un formato de productos audiovisuales para Internet. Sí, claro. Fabián. ¿Me escuchan bien? Sí, escucho. Muy bien. En el escenario donde nos encontramos actualmente, podríamos decir post-pandemia, los medios, tanto tradicionales como alternativos, han tomado gran relevancia. En ese sentido, ¿cuáles considera usted, cuáles serían los aportes más significativos que se pueden hacer en esta vía considerando la situación actual del país? Perdóname que se me cortó un poquito, dime. ¿Cuáles serían los aportes más significativos desde ese periodismo alternativo en la situación actual que nosotros nos encontramos como país? Los aportes más significativos, pues bueno, lo primero es que hay que retomar el periodismo en su esencia, que es estar en el lugar de la noticia. Si ustedes se han dado cuenta, hoy en día todo lo que se está haciendo en periodismo ha dejado por la pandemia o por diferentes razones, ha dejado de estar en el lugar de la noticia, se empieza a cubrir como desde pantallas, desde diferentes, como desde las casas de los periodistas, pero ha dejado de salir a la calle, algo que también sucedió en la época nuestra,
y que fue la fortaleza de Contravía, como lo dije anteriormente, la reportería, la crónica. Creo que hoy sigue siendo un poco necesario ese aporte. Creo que el periodismo alternativo lo puede hacer de alguna forma, aunque están las limitantes del dinero. Los costos de viaje son muy costosos. Sin embargo, hoy, sabiendo que el periodismo alternativo utiliza herramientas digitales bastante económicas, como los teléfonos celulares, ¿sí? Y tienen una posibilidad o flexibilidad de moverse por territorio con estos dispositivos, creo que el periodismo alternativo debe darse la tarea de ir, que adentrarse a esa Colombia profunda, adentrarse a esos territorios y empezar a contar la historia y los relatos de esas personas que están viviendo en zonas que incluso no tienen conexión. Ese creo que sería el mejor aporte hoy del periodismo alternativo en la condición actual. Bueno, Muy bien, yo Juan Pablo, pregunto, gracias. en este escenario donde yo conocí un proyecto hace unos años que se llamaba en su tiempo Televisión Más Humana, y hoy el proyecto creo que se llama Tercer Canal. Veo que pues es construir una parrilla informativa, construir contenidos, pues no es fácil, no es económico, pero además de eso, se empieza a transitar en medio de la red con contenidos que toca elaborar, diversificarlos, que toca cambiarlos. Entonces, estar en la red y construir contenidos, ¿cómo es ese proceso? ¿Se podría volver a la televisión tradicional o vamos a estar en esa nueva forma de construir contenidos para digitales, para red? O sea, ¿Tercer Canal se va a quedar en lo digital o va a volver a la televisión en algún momento? En un mediano plazo, la idea del tercer canal es llegar a las plataformas satelitales, como como un canal temático, de contenido temático. Sin embargo, la dinámica en Internet tiene un tema de interacción muy importante, por eso realmente son dos estrategias diferentes, la televisión que sale por antena, que llega a los receptores de televisión como tal, o por canales temáticos, o por cajas, por cable, ¿sí? Es muy diferente al hacer productos audiovisuales, un canal para la red, para Internet. En Internet definitivamente el público genera o funciona bajo otras lógicas, funciona por demanda, ve los videos a la hora que desea ver, le gusta interactuar en el video, interactuar con el otro público, con el público o incluso con el mismo programa. Entonces genera otra dinámica. Tercer canal está hecho hoy sobre Internet, pensando en llegar a plataformas temáticas, pero siento que el reto va a ser cómo manejar la parte digital en términos de tener esa interactividad o manejar esa interactividad y, esas posibilidades que está dando el Internet. Creo que una de las dificultades hoy, si te has dado cuenta de todos los canales de televisión, es que consideran el Internet como un cable más donde simplemente enchufan la señal y ya, pero realmente la gente pues lo está utilizando para ver una señal incidental más, pero cada vez es más activa en interactuar y por tanto ya esa señal incidental no es de interés frente a una cantidad de contenidos que son por demanda y que los pueden ver en cualquier momento. Entonces, no hay por qué ser esclavos de una señal online o una señal incidental. Si hay otra cantidad y variedad de contenidos. Creo que todo el mundo va a tener que repensarse en tener una estrategia de señal de televisión para televisión, para aparatos receptores como televisores o para cable operadores y otra diferente para el público de Internet. Regálame un segundo, contesto la llamada, por favor, importante. No te preocupes. A lo que hubo. Claro. Sí. Sí. Vale.
Ok, bueno, ya reviso eso. Listo. Sí, 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 ese es el tema. Sí, pero entonces tú vas a hacer la entrevista desde allá con ella. Vale, listo, ya te busco esa información, a ver quiénes son y cómo es el tema. Bueno, ok, ya hablamos, ya te voy mandando cosas. Bueno, pues, bueno, ok, chao. Ay, Fabián, regálame un segundo, es que me cogiste en 10 chicharrones. no te preocupes, igual pues, ya vamos a ir cerrando la entrevista y le hacemos su corte respectivo mañana en edición. Fabián, tienes, digamos, Regálame, ahorita pues, alguna regálame un pregunta. segundo, resuelvo acá un temita. Dale, no te preocupes. Sí, ¿Cómo, tengo que Carlos? explicarle a Alex que es algo que se nos pasó, que faltó, que es urgente hacerlo y que pues no hay forma de hacerlos ni de solucionarlo, que es el único video que falta, y ponernos, hermano, a sacar ese video adelante como sea, hermano, porque no, pues la verdad yo tampoco me di cuenta que hubiera faltado, así que ayúdame con eso, dame la mano con eso, viejo Charlie, por favor, ¿vale? Gracias, viejito. Uf. Esto sí es mucha locura. Bueno, cuéntame. Bien, Juan Pablo, pues yo tengo otra pregunta, digamos, Sí. frente a lo que ustedes hacen en el canal y tiene que ver pues con lo siguiente. La tarea de informar desde una visión crítica es bastante difícil y más en un país tan polarizado como el nuestro. ¿Cómo evitar entrar en la polarización y propender por un periodismo objetivo? Bueno, entonces esas son las preguntas de siempre de muchas maneras. Lo primero, siempre habrá polarización y es muy difícil que no haya polarización, porque siempre habrá una persona que opine a favor y otra en contra, en cualquier tema. Ujú. Si a ti te gusta el rojo, habrá gente que le gusta el negro y así. Entonces, digamos que desafortunadamente no, digamos que es parte de la vida propia el que exista la polarización. De alguna forma, creo que la gente confunde dos términos. La polarización no es que sea la mala es cómo se tramita la polarización. Lo malo es que cuando tú y yo tenemos dos ideas diferentes, opuestas, yo crea que sea a nivel de insultos que soluciona el problema y no a nivel argumentativo. El problema es cuando la televisión busca en los opositores que se den garrote y no que se genere un debate de ideas. Y eso creo que es lo que ha hecho que la polarización sea vista como algo negativa por el público. Me hago explicar. Si vamos a debatir sobre un tema, sea el que sea, por ejemplo, si creemos en el calentamiento global, pues alguien creerá que sí y otra gente creerá que no. Eso no está mal. Cada quien es libre de tener una idea en su cabeza. El problema es si yo pongo a esas dos personas a que tramiten esa diversidad de ideas, no desde el rigor de los argumentos, sino desde el rigor de los insultos, ¿sí? Y entonces le digo, pero mire, el otro le dijo usted bruto, pero mire, el otro le dijo ignorante, se va a quedar callado, cásquele, no, usted se va a quedar quieto, cásquele. Entonces fíjate que el problema de la polarización no es en sí que exista, ¿sí? El problema es que la polarización, en vez de enriquecernos en nuestras formas, en nuestras ideas y argumentos, lo que genera es un ring de boxeo para generar rating y sacar hartas pautas. Entonces creo que la polarización es parte, está para quedarse, eso no se va a acabar, siempre va a existir, ¿correcto? El tema es que lo aprendamos a tramitar como debates de ideas y de argumentos y no como un debate de insultos y de mal gusto. Eso por una parte. Eh, Creo que el tema del periodismo objetivo siempre ha existido también un debate. Yo pienso que de todas formas, cuando hablamos de objetividad, a lo que hacemos referencia precisamente es a que existan argumentos en los cuales tú
tienes tu idea, ¿sí? Y la posibilidad de que digamos, de escuchar esas diferentes posiciones frente a una misma idea, ¿sí? Eso es parte de la objetividad. Sin embargo, hay que entender que cada medio, de alguna forma, ¿sí?, está obedeciendo a unos intereses particulares. Y de esa forma se pierde la objetividad. Ahora, hay una cosa que yo les invito a analizar. Yo pues veo que ha sido parte de la vida que un medio se considere liberal, como El Espectador, somos pensamiento liberal y defiende ideas liberales, ¿sí? Hay otro medio conservador y defiende ideas conservadoras. Eso es una cosa. Otra cosa es un medio empresarial que defiende negocios. Ahí no hay pensamiento ni liberal ni conservador, ni hay una corriente ideológica. Ahí se está defendiendo, es cómo hacer plata. Si para hacer plata me toca ser liberal, soy liberal, y para ser conservador soy, pero ahí es que hacer plata. Entonces creo que, como existió en alguna época, sería muy interesante que todos los medios dijeran realmente cuál es su línea editorial, ¿sí? Liberal, conservadora, progresista, etcétera, ¿sí? Pero el problema es que detrás de eso lo que se están escondiendo son una ideologías de negocios, realmente, y ahí se pierde un poco eso. Entonces, digamos que para que exista esa objetividad es importante que primero los medios digan de qué corriente, en qué corriente se están situando ellos, ¿no? Y lo otro es entender que una cosa es la noticia y otra cosa es la opinión y el análisis de opinión, ¿sí? Generalmente las cargas ideológicas van en las editoriales, en las columnas, en la opinión, ¿sí? Y en la forma como se titulan las noticias, ¿ya? Y eso lo puede uno notar, ¿sí? Por eso digo, lo importante sería uno saber que el que está hablando es el periódico que tiene la visión conservadora y acá está hablando es el periódico, el medio de la visión liberal, ¿sí? Y ya entendiendo eso, uno entiende los titulares y para dónde van cada cosa, ¿ya? Creo que el problema, el gran engaño es que hay un blog que se siente el más objetivo, que juzga a todo el mundo, pero se le olvida que él es fundado por empresarios, ¿sí? Es un poco lo que pasa, y te lo digo así, con los gremios económicos. ¿Ustedes creen que los gremios económicos son objetivos? La ANDI, ¿sí? La Cámara, ¿sí? No. O sea, ellos tienen una línea y es que sus negocios y sus empresarios funcionen, ¿sí? Y no, eso no, entonces digamos que se puede vender como objetividad un negocio, ¿sí? Eso lo veo difícil, ¿ya? Entonces creo que obviamente es claro que una noticia no es para decir mentiras, es claro que una noticia no se puede incumplir ese tipo de cosas, eso está, hay que darlo por hecho, las noticias son sobre verdades, ¿sí? Pero obviamente un medio con una línea editorial te va a mostrar en sus noticias todas las malas cosas de la izquierda, ¿cierto? Y otro medio de otra te va a mostrar todas las malas cosas de los conservadores, y otro medio te va a hacer todas las malas cosas de, no sé, del progresismo, etcétera, por su línea editorial. Y nadie te va a decir mentiras, simplemente van a ver un ángulo de la noticia. Y eso no está mal, porque a la larga, cuando estemos mirando todos diferentes medios, nos podemos hacer una sola opinión, ¿sí? Viéndola de un lado, viéndola del otro. Lo harto es que a ti te estén vendiendo un medio objetivo, diciéndote que este sí es el que ni mira para un lado ni para el otro y realmente está haciendo toda una carga hacia un costado, ¿ya? Porque está engañando a la gente. En otras palabras, si tú lees el medio del Partido Comunista, tú sabes que eso tiene una línea editorial. Pero si tú lees El Tiempo, ¿a ti te queda claro qué línea editorial te está representando? La gente tiene claro que eso es una línea que está mandada por los banqueros y que tiene una línea editorial muy concreta. No. Y te lo van a decir, no, es que acá sí es la objetividad y mostramos dos caras. No, no, porque ahí tienen unos dueños y hay una línea que defender, ¿sí? Entonces, esa es la gran dificultad de la objetividad. Y yo siento que seguramente el Partido Comunista en su periódico no dice mentiras, ni el Tiempo dice mentiras. Pero obviamente un tema sobre apropiación de tierras va a ser presentado de una forma en el Partido Comunista y de otra en El Tiempo, ¿sí? Entonces no es un tema de verdad o mentiras en la noticia, es el punto de vista que cada uno le va a dar.
y en eso creo que el mejor aporte es que los medios sepan saber una qué se tiene y desnudar cada medio, saber que la gente sepa qué representa. Y ahí hay blogs también que son de empresarios, ¿sí? Hay blogs que son de empresarios y tratan de mostrarse como el blog pues más transparente, más objetivo. No, si su dueño es un empresario, ¿sí? No nos vengan a decir que entonces está hecho para ser, ¿sí?, el centro de la baraja o el centro de la balanza, juez de todos los demás medios. No, ¿sí? Claro que esos medios también tienen ahí una línea editorial, ¿ya? No porque sea blog o porque sea más pequeño o porque la empresa sea más de menos millones que el banco y eso. No, ahí hay también una línea editorial muy clara. Entonces creo que ese es un poco el debate sobre la objetividad en el tema de los medios. Lo mejor, obvio, siempre cubrir con el rigor, la verdad, las fuentes, la corroboración, no caer en noticias falsas, etcétera, pero sobre todo decir de cara, mire, este es un medio que está abordando la línea desde este punto de vista, derechos humanos, ¿sí? Y desde ahí estamos viendo el mundo, ¿sí? Y la línea de la paz, tal, ¿ya? Pero si es la línea de los negocios, tienen que decirlo, ¿no? Esto es un medio para defender los negocios en el país, ¿sí? Y nos interesa todo lo que le sea bueno a los negocios, principalmente de grupos económicos grandes. Y decirlo de frente, ¿ya? Y no empaquetarlo como un medio que quieres informar a la gente para que tome las mejores decisiones, y dentro de eso le vienen diciendo que lo mejor que le puede pasar a usted en la vida es tener cuentas bancarias y apoyar a los bancos, porque sin bancos no hay país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un poco eso mi punto de vista sobre esto. Una pregunta para cerrar. Una pregunta ya de cierre. En la mirada periodística digámoslo así, de marketing, porque al final de cuentas los medios tienen una relación con ese marketing, ya sea para su consumo de contenidos o su financiación. Estamos viendo un escenario donde tenemos una revista Semana que desplaza precisamente periodistas que no son de su clase editorial. Tenemos un Espectador que deja de ser diario y se vuelve semanario, y que empieza a vender suscripciones de contenidos, y que empieza, digamos, también, si bien se hace la impresión del periódico, el periódico está en el medio digital. La pregunta es, ¿cómo ves que se van a desarrollar estos medios? Tercer Canal en algún momento podría tener un impreso, podría tener una página web con editoriales, artículos, o sea, digamos, ese Tercer Canal puede diversificarse, transmediarse en otras dimensiones, ¿o qué ves que puede suceder? Yo creo que es un poco complejo porque es que realmente la realización, la producción de medios de comunicación requiere recurso económico, y ese recurso económico no está muy fácil de conseguir en un gobierno o en una política donde la concentración de medios absorbe toda la pauta publicitaria, donde tenemos una disparidad, una falta de equidad para generar empresas o para generar ese tipo de economías, llamémoslo así. Entonces, no sé, creo que hasta tener algo escrito no sería lo complicado, pero creo que definitivamente el tema de impreso como tal es algo que es muy incierto en este momento, su futuro en sí. Cada vez el tema del papel va siendo más escaso, ¿sí? Entonces, de pronto hasta tener algo con algo escrito, pues uno lo diría en términos de que si tienes una plantilla con producción audiovisual, sería relativamente sencillo pasar a algo escrito, pero los costos, tendrías que tener la financiación para hacerlo, porque realmente el tema de costos es, digamos, hoy el principal problema de todos los medios que se están creando desde la alternatividad. Están con las uñas, estamos con las uñas haciendo cosas, y estamos ahí sí que reinventándonos para ver cómo de un proyecto sacas
la posibilidad de financiar y hacer cosas. Es toda una apuesta, es una apuesta lo que estamos haciendo, pero que realmente tal vez de las apuestas más complicadas en materia de negocios es esto, en materia de incluso de sostenibilidad es esto. Entonces lo veo difícil, tiene que ser un proceso de madurez de largo aliento, y tampoco fue y hay que decirlo, o sea, tampoco fue el core nuestro, digamos que si nosotros nos enfocamos en lo audiovisual, pues estamos en una tarea que es sacar eso adelante. Otra tarea muy diferente sería haber arrancado desde lo escrito, ¿sí? Pero digamos que nosotros arrancamos fue por lo audiovisual y el punto de llegada de pronto puede ser algo escrito, pero es un camino de maduración larguito. Muy bien, Juan Pablo, pues digamos que ha sido muy nutritiva esta conversación. Para cerrar, pues digamos, yo tengo una última pregunta y ya con esto pues terminaríamos nuestra conversación. Entonces digamos que el cuarto poder hace referencia a los medios de comunicación, ¿cierto? Eso pues lo sabemos casi desde el siglo XVI. Y su influencia en la sociedad. ¿Cómo desde una perspectiva objetiva nuevamente se puede alcanzar una sociedad más justa? Esa sería ya nuestra última pregunta para No, pues cerrar este creo que lo conversatorio. importante es que los medios de comunicación como con su poder influyan sobre todo en la pedagogía, en generar una sociedad más culta. Más culta quiere decir en formación de ideas, en formación política, en contenidos culturales. El mejor aporte que pueden hacer los medios es precisamente ayudar en esa brecha cultural que está tan desvencijada hoy en nuestro país. Creo que sin duda alguna los medios, digamos, cuando el medio de comunicación, hablo en lo audiovisual, prioriza el entretenimiento por encima de la cultura, pues está generando una sociedad que no progresa, ¿no? Que se queda un poco en la ignorancia. Caso contrario, cuando el medio prioriza la cultura, creo que le genera a esa sociedad un gran potencial para avanzar, para progresar. Entonces creo que la mejor apuesta de un medio como poder que tiene de comunicación es una apuesta por una televisión de contenidos realmente pedagógicos, que generen cultura en la sociedad. Incluso con el entretenimiento se puede generar cultura y que se alejen totalmente del amarillismo, del facilismo, de la grosería, del rating ramplón, y hagan un esfuerzo. Creo que el mejor ejemplo de eso fue Canal Capital en la época de la Bogotá más humana, que logró una parrilla donde tenía cultura, tenía entretenimiento, pero donde hizo una apuesta realmente cultural, y creo que eso se nota. Creo que el público de Bogotá añora ese canal, un canal que sin tener las grandes novelas le compitió en el rating a los otros canales, tenía un espacio del café de la mañana que lo vio mucha gente, y que no tenían que apelar ni a las fajas, ni a los deportes, ni nada de eso. Entonces creo que sí se puede hacer televisión con contenidos culturales de esa manera. Es una apuesta que tiene que hacerse, y creo que ese es el mejor aporte de los medios de comunicación. No, muchas gracias, creo que es una excelente entrevista, muy contento de compartirla ahorita con los compañeros, y bueno, Juan Pablo, gracias, estamos charlando, de igual manera para ti, Fabián. Sí, gracias. Juan Pablo, también desearle muchos éxitos en esta nueva apuesta que tienen, y bueno, pues digamos que el programa de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital, pues también será su casa. Muchas gracias. Disculpen ahí que estamos un poco atareados hoy, pero muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Juan Pablo, muy amable. Bueno, listo. Hasta luego. Chao. Bueno, muchas gracias. Bien, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Listo, vamos para la otra clase. Allá nos vemos, bueno, chao.
Chévere. Y lo